Soy Gonzalo Marul. Esto es La Curvatura de la Mirada. Un podcast sobre teatro y arte en general de No Me Grites. El año 2020 arrancó con una pandemia mundial. Se produjeron aislamientos obligatorios y cerraron los teatros. Pero no solo en una región o un país, en todo el mundo. Esto para los amantes del teatro se tornó desesperante. Porque hemos vivido cierres de teatros en nuestros países, pero nunca en todo el planeta al mismo tiempo. Por eso, si nos enteramos que en algún lugar del mundo un teatro reabre, lo vemos como una luz de esperanza y acompañamos ese movimiento como si fuera propio. En julio, en Barcelona, se produjo un estreno teatral y en agosto, en Montevideo, otro. Da la casualidad que en los dos participaron como dramaturgos y directores dos artistas a quienes admiro profundamente y considero amigos del alma. Sergio Blanco, que es franco-uruguayo, y Gabriel Calderón, que es uruguayo. Así es que saqué provecho de mi carnet de amigo y les pregunté sobre las sensaciones vividas en esos estrenos. Sergio, Gabriel, ¿por qué creen que en el orden de prioridades a la hora de flexibilizar aislamientos y reabrir, el teatro llega siempre casi en último lugar? Bueno, para la sociedad de consumo en la cual estamos inmersos no somos una prioridad. Creo que está bien que así sea. El teatro no entra, por suerte, en ningún circuito ni comercial, ni mercantil, ni industrial, ni económico de prioridades en nuestras sociedades de consumo. Eso, en cierta manera, es un elogio para todo el movimiento teatral. La sociedad de consumo que encuentra a su aliado en la sociedad del espectáculo y que no tiene nada que ver con el teatro, puede prescindir perfectamente de nosotros y nosotros de ella. No lo necesitamos. Es hermoso y redentor poder prescindir, es el comienzo mismo de la libertad. Sí, la razón es que no somos prioritarios. No es una prioridad para el gobierno y para mucha gente. Para las masas, para las mayorías, evidentemente, el teatro no es una prioridad. Entonces, somos grupos de presión limitados. Y lo que pasa muchas veces es que la cultura de la industria no está desarrollada en Latinoamérica. Entonces, en muchos países de Europa, las industrias vinculadas al teatro presionan para abrir los teatros, para que la gente trabaje, para que los artistas puedan hacer. Pero en nuestros países eso está más desconectado y es incipiente. Por ende, ahí no hay mucha posibilidad de grandes presiones para poder retornar al trabajo. ¿Qué les pasó el día que estrenaron en plena pandemia? ¿Qué protocolos tuvieron que seguir? Para mí fue muy emocionante poder volver a entrar a un teatro. En mi caso fue en el Teatro Lliure de Barcelona. Recuerdo que el primer día que entramos a ensayar, ni bien pusimos un pie en el escenario, todo el equipo hizo una especie de silencio. Estábamos todos profundamente conmovidos. No decíamos nada, mirábamos el lugar. El teatro estaba ahí esperándonos. El teatro finalmente es muy paciente. Por esos días me sentí muy dichoso y afortunado de poder estar retomando mi trabajo en un teatro, pero permanentemente pensaba en todos aquellos colegas que no lo estaban pudiendo hacer. Así que se trató de una mezcla de felicidad y tristeza al mismo tiempo, porque la felicidad para mí no tiene sentido cuando no es compartida. Los protocolos de ensayo que tuvimos que seguir eran muy severos y eficientes. Mascarillas, lavado permanente de manos, distanciación de 1,5 metros, diferenciación de puertas de acceso, etcétera, etcétera. Me impresionó la manera rigurosa en que todo el mundo los respetaba. Luego, el día del estreno, hubo una emoción particular, pero debo confesar que finalmente fue un poco similar a la emoción que siempre siento cuando los espectadores entran a la sala. Siempre me digo lo mismo, recordando a Pirandello, ¿no? Ahí llegan los gigantes de la montaña. En realidad a mí me pasó cuando estrenamos Ana contra la muerte en el Auditorio Nacional del Sodre, que el auditorio es un teatro gigante, en realidad son dos teatros, una sala para 2.000 personas y otra sala más pequeña que es para 300 personas. Nosotros estrenamos en la sala pequeña con un aforo reducido de unas 60 personas y la verdad era como, yo no diría triste,
pero había algo de frío, de que un teatro tan gigante, que siempre está lleno de gente, que siempre tiene las 2 salas al full de su capacidad, de repente la única función que tenía solo podían estar 60 personas. Los espectadores iban llegando de a uno, los hacían entrar, los acompañaban hasta su butaca, todo muy sanitario, muy limpio, pero también muy frío. Y el espectáculo tuvo que atravesar eso para poder llegar a la gente. ¿Creen que los espectadores cargaban un plus emocional a la hora de mirar? Ustedes son artistas escénicos con muchas funciones encima. Estas que hicieron en plena pandemia. ¿Tuvieron algo en particular que nunca les había pasado? Sí, había una atmósfera especial. La gente volvía al teatro después de mucho tiempo sin poder ir, entonces se sentía una cierta emoción. Además, en Barcelona por esos días habían detectado unos rebrotes y las autoridades estaban empezando a cerrar de nuevo algunas salas. Hasta 2 horas antes del estreno no sabíamos si teníamos la habilitación o no. Nadie lo sabíamos, ni nosotros ni el público. Eso creó un clima muy particular que hizo que cuando llegó la habilitación todos fuimos a la sala del teatro como quien va a una manifestación política o a festejar algo. Como director y dramaturgo viví el contexto, pero en las funciones que se están haciendo yo no estoy arriba del escenario, pero sí, por ejemplo, hablo con las actrices que me dicen: hay que rearmar a este público, no es un público, no es una platea llena o concentrada en un lugar, sino que está diseminada con espacios. Entonces no es que le hablas a un público, sino que le hablas a muchos aislados. Y eso genera una particularidad. En el estreno los espectadores estaban separados a 5 metros, ahora a 2 metros porque se flexibilizó un poco más, y así poco a poco se va pareciendo más a lo que era antes. ¿Qué es lo que más extrañaron los días que permanecieron encerrados en cuarentena? A mí me gusta mucho mi casa, me gusta mi familia, pero cuando a uno le obligan a estar todo el tiempo en ese lugar con esas mismas personas, comienza a extrañar todo lo que no es ese lugar y esas personas. Yo debo decir que, como caso particular, estuve muy cómodo los 2 meses que tuvimos en Montevideo de cuarentena. Creo que los niños, yo vivo con mis 2 hijos, ellos sí lo empezaron a sentir al final de los 2 meses. Me cuesta pensar en lugares como Argentina u otros países en los que la pandemia hizo que la cuarentena se extendiera a 4, 5 y hasta 6 meses. Yo no lo viví. Entonces extrañaba salir y dar vueltas sin ninguna razón. Y eso fue lo primero que hicimos cuando se abrió: dar vueltas a la manzana. Recuerdo el primer día que les dije a los niños que íbamos a dar una vuelta a la manzana y ellos festejaron como si yo les dijera que nos íbamos de viaje o les iba a regalar todos los juguetes del mundo. Dijeron: bien, vuelta manzana, dijeron. Los 2 saltaban por toda la casa diciendo: vuelta manzana, vuelta manzana. Y durante varios días, la primera semana que salíamos era solo a dar 1 o 2 vueltas a la manzana. Y ellos lo disfrutaron muchísimo. Así es que esa fue un poco mi experiencia. Bueno, la otredad en carne y hueso, los abrazos, las caricias, los besos, y por lo tanto también extrañaba mucho el teatro, que es el lugar por excelencia en donde la palabra busca la carne y en donde finalmente siempre la termina encontrando. Si hay algo que me ha confirmado esta pandemia y los confinamientos que tuvimos que vivir, es justamente la necesidad del otro, lo necesario que es el rostro del otro, es decir, aquel que no soy yo y que en su otredad me construye. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.